Pensando en lo que es la palabra del Señor, hoy quiero compartir con ustedes esta porción bíblica en Efesios capítulo 6. Si tienen sus Biblias, vamos a leer estos versículos, versículo 14, por favor. Efesios capítulo 6, vamos a leer versículo 14 al 17 para meditar esta porción de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a empezar a leer versículo 13 en adelante, 13 al 17, dice: Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego de maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este tema con ustedes y vamos a aprender un poco sobre este tema, la protección de la armadura divina. Es el tema que quiero compartir con ustedes para atesorar un poco una porción más de la palabra del Señor. La protección de la armadura divina. Sabemos que en pleno siglo XIX, XX, XXI, para los que leen, conocen de la historia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, y algunos pues ya algo están experimentando de la Tercera. Pero si hay algo que vemos es que los soldados del siglo XIX, XX y XXI, para ir a la guerra les proveen de cascos, chalecos, antibalas y su arma en la mano para estar listo para la batalla. Y este enfoque lo comprendemos desde el aspecto militar con todos los problemas que hay en el mundo. Si nosotros entendemos esa forma de vida como viven las naciones, los reyes, los humanos, podemos nosotros hacernos la pregunta con esta interrogante: ¿pero qué nos enseña la Biblia en relación a la protección de la armadura divina para la batalla espiritual del pueblo cristiano? Es lo que hoy quiere enseñarnos la palabra de Dios. Y quiero llevarles, hermanos, a esta primera fracción bíblica. No vamos a poder ver todas, pero por lo menos poder ver 3 de ellas para poder meditar y atesorar un poco la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice de esta manera: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La protección de la armadura divina es una protección con el cinturón de la verdad.
¿A qué nos lleva esta respuesta de acuerdo a la palabra del Señor? La primera instrucción concerniente a la armadura de Dios es ceñirse con la verdad. Nos hemos detenido para examinar lo que significa ceñirse con la verdad. Yo creo que algunos sí, otros a la distancia y otros se olvidan. Pero a la luz de las Escrituras, el entender el rol de un cinturón en una armadura física nos ayudará a entender la importancia del cinturón de la verdad en la armadura de Dios en los tiempos antiguos. Mis hermanos, el cinturón militar era un cinto muy fuerte, diseñada para sostener el cuerpo y al mismo tiempo cubrir esa parte del abdomen que podría estar desprotegido y que el enemigo pudiera llevar ventaja. Algunos cinturones, sin lugar a duda, parecen haber sido parte constituyente del peto, intentando ceñirlo más firmemente. La importancia del cinturón como parte de la armadura podemos nosotros aprender y darnos cuenta que se ve mediante el hecho de que la meticulosa preparación para la batalla al soldado se le llama ceñirse. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la tarea del cinturón era la de mantener el cuerpo sujeto para la batalla, para no dar ventaja al enemigo. Y entonces Pablo tenía esta escena en su mente porque Pablo, pues como nosotros sabemos, él conocía de asunto de guerra. Y podemos nosotros comprender el vocabulario de Pablo cuando él está diciendo, afirmando estas palabras, para comprender que la protección de la armadura divina es una protección con el cinturón de la verdad. Y a cada uno de nosotros, hermanos, nos debe de hacer reflexionar para comprender que sin duda ceñirse el cinturón era necesario para la pelea que venía. Conociendo las ventajas y desventajas que había para la guerra, el soldado se tenía que preparar para esta guerra. Pero pasando ahora de la armadura física para comprender a la aplicación que hace el apóstol Pablo a la armadura de Dios, se nos ha dicho que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Y hay algo que describe el apóstol Pedro para comprender lo que aquí Pablo está diciendo. Y podemos ver que el cinturón no es físico, sino el del entendimiento. La relación que hace el apóstol Pablo para comprender, y Pedro lo dice de esta manera, si tienen sus Biblias, podemos entender en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, que nos dice de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro para entender lo que Pablo está diciendo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, cuando vemos este versículo podemos nosotros ampliar lo que Pablo tenía en mente. En otras palabras, no estaremos listos para la batalla con el cinturón puesto hasta que nos hayamos ceñido el entendimiento con la verdad que es la palabra de Dios. He aquí la importancia de ser reverente a la palabra, la importancia de dar tiempo a la meditación de la palabra, la importancia de conocer la sana doctrina, la importancia en que el cristiano es llamado para crecer a través de la palabra de Dios, para darle tiempo a la palabra de Dios. Cuando esto no es una realidad en la vida del creyente, cualquier tipo de filosofía puede atacarlo para poder decir, pensar, sentir cosas que no agradan a Dios. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto, el apóstol llama a los cristianos a que tomen una posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes, porque la batalla es real. Cuando alguien se convierte al cristianismo, no está jugando a las pistolitas, no, es una batalla real.
Y solo aquel cristiano que se da cuenta cuando la Biblia en realidad nos da como precaución este texto bíblico, que el diablo anda rugiente buscando a quien devorar. Solo aquel que se pone a meditar que en términos de segundo minuto le puede fallar a Dios, debe de ser reverente a la palabra de Dios. Hermanos, esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, a abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios, traer división dentro del cuerpo de Cristo, servir a Dios en la carne, vivir en hipocresía y mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. El mal es el que incita a todo esto. Y a veces nosotros jugamos nada más a los cultos. A veces somos tentados nada más creyendo que es un programa la vida cristiana, es una hora de culto. No estoy diciendo que no tengamos que venir al culto. Es parte de la vida cristiana el estar congregados, pero la vida espiritual va más allá que eso. Y debemos nosotros entender entonces lo que acá nos está diciendo la palabra del Señor, que la protección de la armadura divina es una protección con el cinturón de la verdad. Hermanos, los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo en el tiempo antiguo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano o cuerpo a cuerpo, una túnica suelta era un obstáculo unido del cuerpo donde pudiera el enemigo atacar. Y si tristemente esto no estaba en el orden correcto, pues este material desparramado le daba ventaja al enemigo, y el apóstol Pablo lo está llevando a esta imagen para comprender la responsabilidad de vida cristiana. Para ceñirse, el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas del vestimento como preparación para la batalla, para que nosotros veamos lo que el apóstol Pablo está enseñando acá. Mis hermanos, el cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. Nos ayuda a comprender, o mejor todavía, la veracidad. Se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que se requieren para la victoria, dependiente de lo que es la bendita palabra del Señor. Todas las cosas que estorben o vayan a obstaculizar el avance son quitadas de en medio, para que el creyente aprenda que la vida cristiana no son programas, no son cultos, es una vida real en nuestro diario vivir. Incluso el mal hasta se aparece en el templo, en las cuatro paredes. Cuando nosotros no logramos entender, cuando Pablo nos está llevando a esta imagen, enseñándonos, mis hermanos, que la protección de la armadura divina es una protección con el cinturón de la verdad. Y mis hermanos, quiero llevarles un poco más para entender lo que Pablo está diciendo. Efesios 6:14, notemos la otra fracción que dice: y vestidos con la coraza de justicia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y vestidos con la coraza de justicia, la protección de la armadura divina. La otra respuesta que tenemos es que es una protección con la coraza de justicia. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la segunda parte de la armadura es la coraza de justicia, la cual ya ha sido mencionada en el artículo salvo y justo mediante la fe, cuando nosotros meditamos en las grandes enseñanzas del apóstol Pablo en todo el contexto de sus diferentes libros.
Y aquí, mis hermanos, debemos de detenernos un poquito, porque no se refiere a nuestra propia justicia a través de nuestras buenas obras, no se está refiriendo a eso. La palabra de Dios dice que las buenas obras no nos pueden hacer justos, de acuerdo a Romanos 3:28, para poder entender lo que Pablo acá está afirmando. La justicia de la que habla el apóstol Pablo, de lo que revela la palabra de Dios, es la justicia que recibimos en el nuevo nacimiento. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Cuando creímos en Jesucristo, cuando caímos de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando confesamos que éramos pecadores, que somos pecadores, cuando depositamos nuestra fe solo en Jesús, cuando hay un nacimiento de vida espiritual, a esto se está refiriendo la palabra justicia. Y primera de Juan capítulo 5 y versículo 1 nos ayuda a comprender, es decir, cuando va enfocado al Mesías, al Salvador, es esta justicia dada por Dios la que es la coraza de la armadura de Dios. Si esta es la coraza de la armadura de Dios, tiene que ver en que el creyente entienda que cuando pone su fe en Cristo y entiende que solo Cristo murió en su lugar, la justicia de Dios revelada en Cristo en la cruz del Calvario se le imputa al creyente. Y cuando Dios ve entonces la vida del nuevo hombre que ha nacido espiritualmente, Dios lo que ve es la justicia de su Hijo muerto en la cruz. Dios lo que ve es la vida de Jesucristo perfecto en la cruz del Calvario. Dios lo que ve es la obediencia de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios lo que está viendo es todo lo que Jesús hizo por la humanidad, para que la humanidad pueda entender que si hay algo agradable delante de Dios es la justicia de Cristo que se le imputa al creyente. Y mis hermanos, para no confundirnos, porque muchos creen de que se trata de que seamos buenos o de nuestra justicia, y no se trata de eso. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, si es esta justicia dada por Dios, lo que es la coraza de la armadura de Dios, puesto que la tarea de la coraza es la de proteger el pecho y especialmente el corazón. Miren la figura que está utilizando el apóstol Pablo. Nos ayuda a comprender que mientras te hayas puesto esta coraza, es decir, mientras que hayas puesto en lo profundo de tu mente que eres justo ante Dios ahora y siempre, por esta fe en Jesucristo, nosotros podemos entender que sin obras tendrás tu corazón, la parte más profunda de tu mente, guardada de cosas tales como condenación y otras enfermedades similares causantes por el diablo, cuando son el resultado de la idea de la autojustificación o de la autojusticia. En cuanto a nuestra relación con Dios, cuando va en peligro es cuando nosotros creemos que es nuestra justicia o nuestra autojusticia. Pero cuando va en dirección correcta es cuando vamos a ver que es la justicia de Cristo que se manifestó en la cruz. Se nos ha imputado. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, que la protección de la armadura divina nos ha enseñado esta otra gran verdad, que es una protección con la coraza de justicia. Dios ve el sacrificio de su precioso Hijo para que nosotros entendamos que a eso se está refiriendo. A medida que los creyentes viven con felicidad, en obediencia y comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica. Y la justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual es que hay transformación de vida, porque este poder es un poder sobrenatural para comprender, mis hermanos, que si hay algo justo, bonito, hermoso en la vida de cualquiera de los auténticos creyentes, es fruto de la fe en Cristo. Es fruto de esa justicia
en Cristo. Para poder nosotros aprender que la falta de santidad, por otro lado, los deja vulnerables al gran enemigo del alma de cada uno de ellos. Aquellos quienes no tomen en serio la vida espiritual para crecer en santidad son vulnerables para que el enemigo los tome. Y recordemos, mis hermanos, que esta es la razón del por qué nosotros podemos entender que en la Biblia encontramos un pasaje muy hermoso. De repente aparecen palabras de allá del cielo para poder entender esta gran verdad. Y las palabras que aparecen del cielo de Dios Padre dice de esta manera: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios se complace en su Hijo. Es la justicia de su Hijo. Presenta a su Hijo para que nosotros entendamos que lo bonito que el hombre puede ver en nosotros es por la justicia de Cristo en nosotros. Es porque se nos ha imputado la justicia de Cristo. Y entonces, mis hermanos, podemos aprender un poquito más para poder terminar el pensamiento de estos versículos. Y Efesios 6, capítulo 15, versículo 15, capítulo 6, versículo 15 dice de esta manera, para terminar, y dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Meditemos un poco más en esta fracción, versículo 15. La protección, mis hermanos, de la armadura divina también es una protección con la proclamación del evangelio. Nos ayuda a comprender esta gran verdad. Si la tercera parte de la armadura de Dios son los zapatos, escuchen esto, son los zapatos. Cualquiera podrá pensar: ¿y qué tiene que ver acá los zapatos, pastor? Hermanos, como sabemos, los zapatos se necesitan para facilitar el movimiento en tiempos de batalla. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en el caso de la armadura de Dios, los zapatos que nos deberíamos de poner son la disposición de proclamar el bendito evangelio de la paz. Cada uno de nosotros podemos comprender que ponerse estos zapatos significa que estamos listos para cuando el proveedor de la armadura nos llame para la batalla, para movernos a la guerra, para proclamar el bendito evangelio. Somos tentados a ser muy fuertes espiritualmente, viniendo al templo, contentos con programas. No estoy diciendo que eso sea malo, es parte de nuestra vida cristiana, pero ya en el campo de batalla de presentar el evangelio, muchos huyen, a muchos les da vergüenza, muchos ni saben diferenciar la sana doctrina de los grupos religiosos y por eso no se meten a problemas, que no quieren presentar el evangelio. Y esto solo nos lleva a la reflexión que estos zapatos de estos cristianos están contaminados. Estos zapatos están rotos, estos zapatos son débiles, estos zapatos no agradan a Dios en el nivel correcto porque no han comprendido lo que es la vida cristiana, es compartir el evangelio en cualquier momento que se le presente la oportunidad. El evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está a su lado y ellos no pueden soportar tener eso en secreto y tienen que proclamarlo. Tienen que compartirlo. Mis hermanos, esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme al saber que como está en paz con Dios, Dios es su fortaleza. Para poder ver esta gran verdad, veamos lo que dice la palabra del Señor con este gran poder, y dice de esta manera: y recibiréis poder, escuchen esto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Somos tentados a ser muy victoriosos dentro de cuatro paredes, pero cuando se nos olvida de que tenemos calzado divino, calzado sagrado, calzado santo, calzado de poder, calzado para poder compartir el evangelio, cuando esto se nos olvida, hermanos, algo anda mal en nuestra vida. Tenemos que aprender a no fanfarronear, a ser humildes delante de Dios. Señor, como lo decía el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? Tenemos que aprender a caminar tal y como lo dice la palabra del Señor, un pasaje muy hermoso y lo dice en Romanos 10 versículo 15, y lo dice de esta manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermoso pasaje. Y esto nos ayuda a comprender nuestra responsabilidad para entender en relación a nuestro tema, mis hermanos, la protección de la armadura divina. Es una protección con el cinturón de la verdad. Es una protección con la coraza de justicia. Es una protección con la proclamación del evangelio, para que en la vida del creyente se vea completito, bien equipado, listo para la batalla. Si esto está en nuestra vida, hermanos, que la gloria y la honra sea para el Señor. Y si hay algo de esto que nos hace falta, es mejor ser humilde, porque podemos cantar victoria en cuatro paredes, pero cuando no lo vivimos fuera de las cuatro paredes, tenemos problemas con nuestra relación con Dios. Algo anda mal. Y para terminar, mis hermanos, si hemos aprendido sobre la protección de la armadura divina y nos ha enseñado sobre estas tres verdades, que hay protección con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, con la proclamación del evangelio, ¿cuál de esto no anda bien en nuestra vida? ¿Hay algo de esto donde podemos examinarnos que en realidad todavía debemos madurar, pedirle a Dios que nos dé de su palabra, de su poder, para poder ser íntegros? Yo quisiera, hermanos, hacer esta pequeña invitación. ¿Alguien en su corazón siente: pastor, ore un poco por mí, a mí todavía me da vergüenza hablar del evangelio? Pastor, ore un poco por mí porque a mí me da vergüenza entender a profundidad la verdad. Me da vergüenza porque públicamente sale a luz que yo no puedo mencionar a Dios porque me avergüenzo de mi Señor. Eso quiere decir que su relación íntima con Dios a través de conocer la verdad de la palabra de Dios está muy mal. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si no hemos entendido lo que es la coraza de justicia, lo que Dios hizo en la vida de aquellos quienes han sido regenerados, nos ayuda a comprender cómo estamos viviendo el cristianismo. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús: Jesús, tú conoces mi corazón y yo quiero vivir, disfrutar sobre la protección de la armadura divina, lo que es la hermosura de tu protección? Quiero vivir tu santo y bendito evangelio. ¿Hay alguien que gusta levantar su mano? Yo quiero orar por usted. Amén. Aquí hay una manita. ¿Hay alguien más que guste decirle a Jesús: perdóname, Jesús, por este lado yo no soy tan íntegro, no soy tan práctico, o me da vergüenza esto? Quiero orar por usted. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? ¿No lo hay? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado sobre la protección de la armadura divina. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego que bendigas, Señor, a tu iglesia para aprender nuestras diferentes responsabilidades. Y quiero suplicarte por mi hermana que levantó su mano. Por favor, Señor,
Te ruego por ella. Toca su corazón, quebrántala para que juntos, Señor, podamos crecer más para seguir proclamando este bendito evangelio de la paz para gloria y honra tuya. Gracias. En Cristo Jesús te pedimos, te suplicamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.